Hola, bienvenidos a todos. Este es su canal Tierra de Leones, un canal pensado en ciencia y tecnología, en el cual yo quiero compartir con ustedes algo de mi conocimiento. Yo soy un automatizador industrial, mi nombre es Jairo Gómez. La idea de este canal, y en especial de este primer video tutorial, es realizar un sensor de nivel con Arduino y el sensor HC-SR04, que es un sensor de ultrasonido, más 3 pulsadores, pueden ser 3 microswitches también. Eso lo veremos en el transcurso video tutorial. Empezaremos por lo básico, conocer qué es el sensor HC-SR04, que por acá tengo una imagen de este sensor. Es este sensor que vemos en este momento. ¿Qué es este sensor? Este sensor es un módulo de ultrasonido con el que nosotros empezamos a trabajar o queremos trabajar para construir nuestro sensor de nivel, el cual está compuesto por tecnología TTL, o también conocida como la lógica transistor a transistor. La tensión de alimentación de estos TTL se dan entre 4.75 voltios a los 5.25 voltios, entre estos dos pines, el VCC y el GND, que es para la alimentación de este mismo. Este sensor trabaja con una frecuencia de 40 kHz. Debemos de tener en cuenta o muy presente que el oído humano solo reconoce frecuencias entre los 20 Hz a los 20 kHz, que son llamadas ondas acústicas, y por encima de los 20 kHz son llamados ultrasonidos. Este sensor de ultrasonido tiene una corriente de reposo de 2 mA. Esto quiere decir que cuando no está trabajando consume solo 2 mA. Esto es un consumo muy bajo. Y teniendo una corriente de trabajo de 15 mA, es demasiado bajo el consumo que tiene este sensor. Este sensor está compuesto por 4 pines, el VCC, el Tiger, el Eco y el GND. El pin VCC es la alimentación, donde vamos a alimentarlo con los 5 voltios. Nosotros sabemos que la alimentación de estos es entre 4.75 a los 5.25 voltios, porque este es tecnología TTL. El Tiger es una entrada de disparo de la señal, que sería este de acá, que tenemos acá. Este es el pin Tiger. Este sería el pin Tiger. Este de acá sería el pin Tiger. Este pin Tiger es una señal, o lo conocemos nosotros como una entrada o la señal de disparo, que la generaremos de nuestro Arduino. Para que cuando generemos esta señal, el piezoeléctrico transmisor, este que tenemos aquí al lado izquierdo, ¿cierto?, emita una señal que rebote en un obstáculo y le reciba otro piezoeléctrico, que sería este receptor que tenemos acá, y sale por este pin que tenemos en este lado de acá. La señal que ya llega saldría por este pin que ya tenemos aquí, se llama eco, saldría por el pin eco, donde este pin eco se encargaría de llevar la señal o el dato a nuestro controlador, que en este caso es el Arduino, que se encargará de tratar la señal, y este pin es el GND, que es la tierra. Este componente puede medir distancias dentro de 2 centímetros a los 5 metros, pero el fabricante solo ha garantizado 4 metros. Su precisión es de 3 a 4 milímetros de error de la medición, es decir, que solamente se equivocará en 3 o 4 milímetros, lo cual lo hace muy preciso. Tiene un ángulo también de cobertura de 15 grados, un ángulo corto, pero que da mucha precisión. Veamos más detalladamente su funcionamiento eléctrico. Si nosotros generamos en este Tiger un pulso de 10 microsegundos a través de este pin, inmediatamente termina el pulso, el piezoeléctrico emisor, que sería este, o el transmisor, ¿sí?, emite una señal de 8 pulsos a una velocidad de 40 kHz. Inmediatamente este piezoeléctrico que tenemos acá al lado derecho, que es el receptor, se enciende para captar cuánto tiempo se demora la señal en ir, chocar con el obstáculo y regresar, y enviarnos los datos a través del pin eco, que sería este de acá, que van a ser tratados a través de nuestro Arduino. Después de tener detalladamente su funcionamiento, empecemos con el ensamble en nuestro Arduino. Esta es la forma de conectar el Arduino, o más fácil de decirlo de esta manera, sería un esquema que lo tenemos aquí, o lo tengo ya hecho acá en Freezing, para conectar nuestro Arduino, ¿sí? La conexión del pin VCC la conectamos a los 5 voltios del Arduino, que sería este de acá, y el pin GND con el GND del Arduino, que sería este otro de acá. Esto es para alimentar el sensor. Yo he conectado el pin Tiger con el pin 4, que sería este de acá, para generar la señal desde el Arduino, con el cual voy a darle un pulso de 10 microsegundos, y el pin eco lo he conectado en el pin 5, que sería este de aquí que tenemos acá, ¿sí?,
que es el encargado de asimilar los datos para calcular la distancia. Primero debemos de saber que la velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundos. Esta debemos convertirla a centímetros sobre microsegundos para poder aplicar la fórmula. En este caso, cuando los piezoeléctricos envían y reciben la señal y los datos transmitidos habrán recorrido el doble de la distancia, mientras que llega al objeto, ¿sí?, rebota y se devuelve. Entonces estamos diciendo que está recorriendo 2 veces la distancia. Entonces, por lo cual deberemos dividir el tiempo de la señal entre 2 para que nos dé la distancia real. Esta fórmula la aplicaremos en el código de Arduino. Bueno, para poder realizar nuestro sensor de nivel debemos tener presente lo siguiente: hay que tener clara la fórmula de cómo hallar la distancia y conocer la velocidad del sonido, porque nuestro sensor es de sonido. Entonces vamos a mirar aquí en esta pequeña parte de acá lo que tenemos. La velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundo. Esa es la velocidad a la que viajan las ondas sonoras, en este caso las de ultrasonido, donde la fórmula para hallar la distancia es igual a distancia, que es la que tenemos acá. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces nosotros tenemos distancia, t es igual a distancia, p es igual a velocidad y t es igual a tiempo. El dato arrojado por el sensor del ultrasonido es el tiempo que se demora en ir y regresar la señal, el cual debemos dividir entre 2 para obtener el tiempo real cuando choca con el objeto y la señal rebota. Ya conocemos la velocidad del sonido, solo nos queda reemplazar estos datos en la fórmula. Lo primero que haremos será convertir la velocidad del sonido a centímetros sobre microsegundos para tener una mejor precisión con nuestro Arduino. La velocidad del sonido equivale, como lo vemos acá, a 343 metros sobre segundo a una temperatura, o sea, tiene que cumplirse esa condición, a una temperatura de 20 grados centígrados y una humedad relativa del 50%. Si la temperatura aumenta, la velocidad disminuye, es inversamente proporcional a la temperatura. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mostrar la conversión, cómo convertimos esta fórmula a centímetros sobre microsegundos. Entonces por acá tenemos una fórmula de conversión, vamos a buscarla, sería esta es la fórmula. Esta es la fórmula con la que nosotros convertimos a microsegundos. Sería pasar cada una de las unidades y reemplazar. Al final tendríamos que la velocidad del sonido en un microsegundo equivale a 0,03,43 centímetros sobre microsegundos. Ya luego reemplazaríamos esta fórmula. ¿Cómo? Después de haber convertido esta velocidad a centímetros, aplicamos la fórmula de la distancia y la aplicamos bien. Entonces sería, ¿cuál es la fórmula de la distancia? La fórmula de la distancia sería la siguiente, sería esta es la fórmula de la distancia, esta sería la fórmula de la distancia. Entonces tenemos que reemplazamos la v de la velocidad, ¿cierto?, que sería esta que nosotros ya convertimos, sería esta la velocidad, por el tiempo, que este tiempo nos lo va a dar la señal del piezoeléctrico a través del pineco. Pero esta señal, como nosotros sabemos, tiene que viajar hasta el obstáculo. Cuando pegan el obstáculo y rebota, entonces es una señal doble. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta señal? Porque es el doble de la distancia, hay que dividirla en 2. O sea, este tiempo que se demora, como es el doble del tiempo que se debería demorar, habría que dividirlo sobre 2, que sería esta fórmula. Esta sería la fórmula. Sería distancia, que es la que tenemos acá, ¿cierto?, por la velocidad que equivale a esto, por el tiempo que nos está dando el pineco, ¿cierto? Ese pineco, el tiempo que nos está dando, dividido 2. Cuando hagamos esta fórmula, ya tendremos el resultado de realmente la distancia que ha recorrido la señal. Y ahí es donde empezaremos a aplicar este código en el Arduino. Entonces vamos a mirar cómo haríamos este código o cómo aplicaríamos esta fórmula en el Arduino. Bueno, ya estamos en el código del Arduino. Estamos en la plataforma de Arduino y en el código. Este proyecto está en el Blogger, está en mi Blogger, donde lo pueden descargar sin necesidad de ponerse a copiar todo el código. Pero aquí lo voy a mostrar, es la forma como para explicar qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se hizo aquí. Primero declaramos las variables del tiempo de duración que hablábamos
del tiempo en el que va a ir y venir la señal, y la distancia del objeto, que es lo que queremos calcular. Luego creamos unas variables, una que se llama pulso, que es el pulso de disparo, que la vamos a reemplazar para asignársela a la entrada del Arduino. Entonces será pulso de disparo por el pin trigger, está bien especificada, la número 4, y la otra es datos obtenidos por el pin eco, que es el pin número 5, que es lo que utilizamos acá en el FreeSync. Si vemos acá en el FreeSync, exactamente aquí en el FreeSync, tenemos asignadas en la entrada número 4 y la entrada número 5. La 4 es para el trigger y la 5 es para el eco. Entonces aquí ya las tenemos asignadas. 4 para el trigger, 5 para el eco. Aquí lo que hicimos es conectar ya por el puerto serial, o empezar la comunicación por el puerto serial a una velocidad de 9600 baudios. Luego aquí definimos el pin mode. El pin mode es para definir el pin. Entonces yo estoy diciendo que el pin número 4, ¿sí?, va a ser igual, el pin número 4, o sea, es este que lo asignamos acá arriba, pulso de disparos, aquí sería 4, es una salida, y el número 5 es una entrada, que es donde estamos tomando los datos. Aquí en el void loop ya empezamos a declarar toda la parte del programa, ¿cierto? El pulso de disparo, el low, que me dice que es de 3 microsegundos, es para darle un poquitico de estabilidad al sensor. Es una sugerencia que nos hace el fabricante. Entonces le damos una señal baja y luego activamos la señal de disparo, que son 10 microsegundos. Entonces hacemos esto es para darle estabilidad al sensor. En esta parte que tenemos acá ya es la definición de la fórmula, de la distancia. Aquí ya estamos calculando la distancia. Entonces la fórmula que veíamos anteriormente acá, esta fórmula que veíamos anteriormente acá, ya aquí la tenemos en este lado, aquí ya en este ya la tenemos definida, que esta sería la velocidad, que ya la convertimos, ¿cierto? Que sería igual aquí, la que tenemos convertida ya en este lugar. Entonces convertimos ya esta señal, esta de acá, esta velocidad del sonido, la convertimos y nos dio exactamente este valor, que fue 0.0343, y este es el tiempo de duración de la señal. Cuando mandamos el pulso, lo que se demora al señal el ir y volver, y esto sobre 2, este es el tiempo de duración, el tiempo que tiene, y la dimos sobre 2. Entonces aquí en esta fórmula solamente estamos calculando la distancia, o sea, este código solamente es para la distancia, para hacer pruebas con la distancia en el sensor. Entonces aquí ya nos va a imprimir por el puerto serial. Entonces tenemos que nos va a imprimir primero es un texto que es distancia del objeto, ¿cierto? Luego nos va a imprimir la variable que tenemos distancia del objeto, que sería esta de acá, ¿sí? Y lo último en la unidad de medida, que sería en centímetros, ¿cierto? Esto lo va a hacer cada mil milisegundos. Está hablando de que a cada segundo va a hacer esto. Esto es prácticamente el código para la distancia. Yo sugiero que practiquen con este código y lo miren, sí, lo miren, practiquen y lo van mirando. Ya después de esto vamos a implementar el nuevo código. Para ese nuevo código debemos aprender de que, por ejemplo, en los objetos más utilizados para almacenar volumen son los cilindros, los troncos y los ortoedros, que eso es lo que vamos a ver en esta siguiente parte de nuestro video. Entonces esto solamente, como les digo muchachos, solamente es para poder visualizar cómo calcular la distancia, o sea, cómo es el proceso que lleva el Arduino y el sensor para medir la distancia de un lugar a otro, solamente para hacer prácticas. Ya el código real del sensor de nivel viene después de esta parte, después de tener claro qué es el volumen, ¿sí?, y qué tipos de volúmenes o recipientes son más utilizados para hallar el volumen. Entonces, por este momento dejamos esta parte del video así. Ya vamos a continuar con la parte importante. Bueno, como podemos ver, aquí ya tenemos nuestro proyecto y nuestro montaje hecho, aparte de las conexiones. Este es nuestro sensor de ultrasonido, está conectado con nuestro Arduino a los pines como lo habíamos configurado anteriormente. Este es un flexómetro que nos permitirá medir y ver que nuestro sensor es demasiado preciso. Lo tenemos hasta los 20 centímetros más o menos. Aquí vamos a mirar el obstáculo, que es una caja que nos va a dar el rebote del piezoeléctrico para que devuelva la señal y nos lleve esto. Aquí tenemos el procesamiento de los datos, que lo vamos a hacer por medio de nuestro computador. Ahora sí, este es nuestro proyecto, empecemos. Bueno,
aquí ya tenemos la parte de la práctica. Aquí estamos viendo el sensor de sonido, el Arduino y un metro o un flexómetro. ¿Qué quiero hacer con esta parte de allá? Lo que queremos mirar es la parte de la práctica conforme a la distancia. Vamos a probar qué tan preciso es el sensor. Entonces, como podemos apreciar, el monitor serial en este momento me da una lectura de 1.48, 1.49, aproximado a 1.51, que es la distancia que hay de aquí aproximadamente al muro que está al lado de allá. Pero para mirarlo bien, tengo esta caja. Esta caja me va a servir como un tope para que la señal rebote y la midamos con este flexómetro y apreciemos el valor que nos da en el puerto serial. Entonces ya tenemos todo el montaje como estaba especificado antes, y en las gráficas lo que vamos a hacer sencillamente es, vamos a colocar esta caja a los 10 centímetros, que nos quede exactamente a 10 centímetros. Al quedarnos a los 10 centímetros podemos apreciar el monitor serial que tenemos 10 centímetros de la distancia que hay a la distancia del objeto. Listo, tenemos ya esto. Si yo moviese la caja, si yo llegase a mover esta caja hacia adelante o hacia atrás, la vista que tenemos con la cámara ya es como hasta los 14 centímetros. Vamos a moverla a 13. Si miramos que aquí la muevo a 13, vamos a apreciar que la lectura ya es de 13 centímetros. Entonces vemos que nuestro sensor es demasiado preciso. Yo tuve algunos inconvenientes a la hora de medir la distancia, porque me estaba dando o 1 centímetro por encima o 1 centímetro por debajo. Eso se debe a que este sensor de nivel debe estar, como nosotros decimos, a plomo o nivelado para poder que la medida nos dé exacta. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de instalar el sensor. Hay un pequeño problema con esto. El fabricante dice que él mide hasta los 2 centímetros, pero llegamos a los 3 centímetros y la medida es correcta. La medida sería correcta, 3 centímetros. Pero cuando ya nos bajamos, la medida se nos pierde. O sea que la precisión legal de este sensor sería hasta 3 centímetros por encima de la medida. O sea que eso es lo que tendríamos que mirar es a la hora de ubicarlo en un tanque o en lo que vayamos a medir, debemos dejarle un espacio como mínimo de 3 centímetros para que la medida nos dé. Si yo la subo, la coloco a 10, ahí el sensor se nos ubica a 10. O sea, el sensor siempre va a ser muy preciso. Todo depende de que lo ubiquemos bien. Entonces ya después de tener esta práctica de la distancia, vamos a proceder a hacer la práctica con el volumen. Entonces ya sabemos que la ubicación que debemos tener de este sensor es de 3 centímetros por encima de la medida que vamos a tomar. Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Ahorita miraremos la parte siguiente del video, cómo controlaremos las medidas, qué tipos de volúmenes son más utilizados o recipientes son más utilizados para hacer este tipo de sensores de nivel. Esta aplicación es muy útil a nivel industrial en cuanto a tanques, almohadas, volúmenes, tiene infinidad de aplicaciones, o sea, ya depende de cada quien la utilidad que le quiera dar. Bueno, eso es todo, continuaremos con nuestro video dentro de poco.